Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a corregir la ficha de esta semana mediante vídeo. Os pregunté por email y me contestasteis muy poquitos, pero bueno, la mayoría contestasteis que por vídeo. Así lo podéis pasar para adelante, para atrás, pararlo, lo que queráis. Bueno, esta ficha es la ficha con la solución, que evidentemente os la voy a subir, ¿vale? Entonces, es la misma ficha que teníamos, pero ya aquí he metido yo cosas, ¿vale? Por ejemplo, esto es teoría, es la chuleta, digamos, y la tenéis aquí, ¿vale? Luego, por ejemplo, empresa 1, lo que nos dice la ficha es solo esto, ¿vale? Todo lo demás os lo he añadido ahora en este documento. Entonces, lo que nos dicen es que nos ponen varias empresas, 8 creo que son, y nos dicen que comentemos cómo es su situación dependiendo de los ratios que nos muestran, ¿vale? Entonces, yo sé que esta es difícil, pero bueno, si la habéis sabido hacerla, pues sois unos cracks. Vale, empresa número 1, ¿vale? Tiene un fondo de maniobra positivo de 5.000 euros, lo cual está bien. Acordad de que el fondo de maniobra positivo, bien, negativo, mal. Y cero, mal también. Luego, un ratio de disponibilidad del 0,8, ¿vale? Y aquí tenéis el valor óptimo, os lo he puesto de chuleta, que es entre 0,1 y 0,4, por lo tanto está por encima, ¿no? Está por encima de 0,4. El de tesorería de 1,7, que también está por encima, y el de liquidez de 2,2, que también está por encima. Bueno, pues ¿qué le decimos a esta empresa? El fondo de maniobra es positivo, lo cual es bueno, ¿vale? No presenta riesgos de suspensión de pagos. Eso por un lado. Mirad, ¿por qué si el fondo de maniobra es positivo no presenta riesgo de suspensión de pagos? El fondo de maniobra, ¿cómo se calcula? Activo corriente menos pasivo corriente, ¿no? Entonces, si esto es mayor que cero, ¿qué significa? Que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, ¿no? Para que esta fórmula nos dé positivo, activo corriente tiene que ser mayor que pasivo corriente. Si tú a 10 le restas 5, te queda 5 que es positivo, ¿no? Si activo corriente es mayor, nos da positivo. Bien, pues si el activo corriente es mayor que mi pasivo corriente, significa que mis activos a corto plazo, lo que va a significar un dinero para mí a corto plazo, es mayor que mis deudas a corto plazo. Por lo tanto, las voy a poder pagar porque tengo esa capacidad, ¿no? Tengo ese dinero, esos activos suficientes, más que suficientes para pagar mis deudas a corto plazo. Por lo tanto, no presentamos riesgos de suspensión de pagos, ¿ok? Eso por un lado. Y luego vamos con los ratios. Están todos por encima, lo que significa que muy bien, que el fondo de maniobra es positiva, pero que se pasa de fondo de maniobra. Por otro lado, vemos que, leo aquí, ¿vale? Por otro lado, vemos que los ratios de disponibilidad, tesorería y liquidez están por encima de sus valores óptimos orientativos, lo que significa que la empresa tiene activos líquidos que le proporcionan baja o nula rentabilidad, es decir, que tiene demasiado dinero en efectivo, ¿vale? Dinero en efectivo o clientes que le deben o existencias. El caso es que tiene mucho, mucho que no tiene por qué tener tanto y que por lo tanto está desperdiciando, digamos, una oportunidad de invertir ese dinero en otro sitio porque en la caja no lo necesita, en efectivo no lo necesita, ¿vale? No necesita tanto en efectivo o en clientes o en lo que sea. Bueno, es decir, la empresa tiene recursos ociosos. Por esta razón se le aconseja que realice inversiones que le proporcionen mayor rentabilidad. Es decir, que cojamos esos recursos ociosos que pueden ser, acordaos que el activo corriente, aquí nos han dado los 3 ratios, que no en los 3 entra todo, pero bueno, todos están por encima, o sea que el activo corriente está formado por existencias, deudores y efectivo. Bueno, pues significa que tiene o demasiada existencia o demasiados deudores o demasiado efectivo, ¿vale? Por lo tanto, le decimos que eso que le sobra ahí, en esas partidas, que lo invierta en algo más rentable. Bueno, eso sería la empresa 1, ¿vale? Empresa 2. Aquí tenemos el caso contrario, ¿vale? El de disponibilidad nos da muy al ras, ¿vale? 0,1. El de tesorería nos da por debajo totalmente y el de liquidez nos da por debajo totalmente. Entonces estamos en el caso contrario, en el caso en el que tiene demasiado poco activo corriente.
esta empresa seguramente sí que estará en suspensión de pagos, porque el ratio de liquidez nos da ya no solo menos de su valor óptimo, es que nos da por debajo de 1, que eso es muy, muy poquito, ¿vale? Entonces, vamos a leer lo que nos pone. Los ratios de disponibilidad, tesorería y liquidez arrojan valores inferiores a los valores óptimos orientativos. Esto quiere decir que la empresa tiene déficit de liquidez. En el ejercicio anterior teníamos exceso de liquidez, ahora tenemos déficit de liquidez, ¿vale? Vemos cómo, al ser el ratio de liquidez menor que 1, su pasivo corriente es mayor que su activo corriente. Es decir, su fondo de maniobra es negativo. Ahora os explico cómo lo sabemos. Por lo que la empresa se encuentra en suspensión de pagos. Tendrá problemas para afrontar sus deudas a corto plazo, puesto que no dispone de activos a corto plazo suficientes. Vale, ¿por qué sabemos que el fondo de maniobra es negativo? Que nos da igual saber lo que no. Sabemos que el ratio de liquidez está por debajo de 1 y eso ya nos es suficiente. Pero bueno, cuando el ratio de liquidez está por debajo de 1, el fondo de maniobra siempre es negativo. ¿Por qué? Porque liquidez es igual a activo corriente partido de pasivo corriente. Y el fondo de maniobra es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Por lo tanto, si activo corriente es mayor que pasivo corriente, que hemos dicho que eso es lo ideal porque así tenemos suficientes activos a corto plazo para pagar nuestras deudas a corto plazo, vale, pues si pasa esto, ¿qué le va a pasar al ratio de liquidez? Si el numerador es mayor que el denominador, el ratio de liquidez nos va a dar mayor a 1, mayor que 1, ¿no? Si yo divido 10 entre 2, me da 5, ¿no? Ahora, si yo divido 5 entre 10, pues me va a dar 0,5 menor que 1, ¿vale? Por lo tanto, el ratio de liquidez es mayor que 1, eso significa que activo corriente es mayor que pasivo corriente. Es decir, que el fondo de maniobra es positivo. Si el ratio de liquidez es menor que 1, significa lo contrario, que el activo corriente es menor, como en este caso por ejemplo, que el pasivo corriente y por lo tanto el fondo de maniobra pues será negativo. Si esto os lía, simplemente quedaros con que si el ratio de liquidez es menor que 1, la empresa no puede hacer frente a sus deudas. La empresa tiene suspensión de pagos. Repito, ¿por qué? Porque el activo corriente es menor que el pasivo corriente si el ratio de liquidez es menor que 1. Vale, una vez que sabemos eso, se le aconseja a la empresa las siguientes medidas. Siempre, si está mal la situación, hay que aconsejarle cómo mejorarla. Cuando está bien, no. Se dice que está bien y ya está. Pero si está mal, aconsejamos. Vale, primer consejo. Renegociar la deuda a corto plazo para convertirla en deudas a largo plazo. Es decir, yo lo que tengo son muchas deudas, ¿vale? Si todo, no muchas deudas, sino muchas deudas en comparación con mi activo. Si todos estos valores me han dado por debajo, significa que no tengo liquidez para pagar mis deudas a corto plazo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues si no tengo suficiente dinero para pagar mis deudas a corto plazo, puedo negociar con mis acreedores, es decir, negociar con la gente a la que le debo dinero y decirle, oye, mira, no te puedo pagar, tengo problemas de liquidez, tal, entonces me podrías hacer el favor de, en vez de tener que devolverte esto dentro de 3 meses, que me concedas que te lo devuelva dentro de 3 años o dentro de 1 o dentro de 2, ¿vale? Siguiente medida, pedir préstamos a largo plazo para ir devolviendo los préstamos a corto plazo. Es decir, yo lo que tengo ahora mismo es un problema de liquidez a corto plazo. Es decir, que a corto plazo no puedo, no tengo capacidad para pagar mis deudas, no tengo suficiente dinero, suficiente producto para vender, para pagar mis deudas a corto plazo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo pido al banco un préstamo para devolver dentro de 5 años, 10 años, lo que sea, y con ese préstamo puedo pagar ahora mis deudas a corto plazo. Eso sí, voy a tener que devolver ese préstamo dentro de 3 años o de 5, de lo que sea, pero a lo mejor en ese tiempo a mí ya me ha dado tiempo a solucionar mis problemas de liquidez, ¿vale? Entonces, segunda solución, pedir un préstamo a largo plazo para devolver los préstamos a corto. Siguiente solución, aumentar los recursos propios. Es decir, yo puedo inyectar más dinero en la empresa que venga de los socios. Si es una SA puedo emitir acciones, no siempre es una sociedad anónima, pero bueno, el caso es que los socios pueden poner más dinero y con ese dinero, pues la caja de mi empresa, mi dinero en el banco,
crece y entonces mi activo corriente crece. Además ese dinero lo puedo usar, ese dinero que ponen los socios nuevos lo puedo usar para producir, lo puedo usar, etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos más dinero, metemos inyección de liquidez a la empresa y podemos pagar nuestras deudas a corto plazo. Y por último, vender activos improductivos de la empresa y comprarlos en efectivo o a corto plazo. No sabemos la situación de la empresa porque no hemos visto su balance, pero puede ser que a lo mejor tenga una furgoneta que no use, un ordenador que no use. Bueno, pues si tiene activos improductivos que no estás usando, véndelos y ese dinero, pues ahí lo tienes para pagar deudas a corto plazo. ¿Vale? Este es el caso, repito, en el que todos los ratios, los tres primeros, estos son ratios de liquidez, los otros dos son ratios de solvencia. Vale. Estos tres ratios, que son los de liquidez, si nos da por debajo, siempre vamos a poder decirle esto. A ver, salvo, yo que sé, si no es una SA, pues no le vamos a decir que venda acciones, ¿vale? Y cuando los ratios están por encima, los de liquidez, pues le podemos comentar siempre esto. Esto es más o menos general. Si los tres ratios te dan por encima, esta explicación nos vale. Si los tres ratios nos dan por debajo, esta explicación nos vale. ¿Ok? Bueno, empresa 3, fondo de maniobra positivo, ¿vale? O sea que empezamos bien. Disponibilidad al ras, tesorería totalmente por debajo, ¿vale? Empezamos como el del ejercicio anterior. Ahora, problema, este sí que está bien, por lo tanto, mal, bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde va a estar el problema? Bueno, empezamos. El fondo de maniobra es positivo y el ratio de liquidez se encuentra dentro de sus valores óptimos orientativos. Acordaos que hemos dicho antes que el ratio de liquidez y el fondo de maniobra están muy conectados porque para hallarse utilizan las mismas cantidades, ¿no? Fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente, liquidez, activo corriente dividido entre pasivo corriente. Por lo tanto, lo que es todo el activo corriente y todo el pasivo corriente está ok. Porque tanto el fondo de maniobra como la liquidez nos han dado bien. ¿Dónde va a estar el problema? Pues en disponibilidad y en tesorería, ¿vale? Entonces dice abajo, sin embargo, el ratio de disponibilidad y el de tesorería son bajos. Si comparamos los tres ratios, esto significa que la empresa tiene unas existencias demasiado elevadas y Perdón, esto está con la nomenclatura antigua, ¿vale? Realizable sería deudores y disponible sería efectivo. No me he dado cuenta. Bueno, antes de subiroslo lo cambio, ¿vale? Esto significa que la empresa tiene unas existencias demasiado elevadas y deudores y efectivos muy reducidos. La forma de mejorar la situación es llevando a cabo medidas para vender las asistencias como ofertas, promociones, disminución de precios, etc. Bueno, ¿por qué hemos llegado a esta conclusión? Vamos a ver cómo se calculan los tres ratios, ¿no? Tenemos el de disponibilidad, que es existencias partido de pasivo corriente. Tenemos el de tesorería, que es existencias más deudores partido de pasivo corriente. Y tenemos el de liquidez, que es existencias más deudores más efectivo partido de pasivo corriente, que esto es lo mismo que activo corriente partido de pasivo corriente. Vale, si este está bien y estos dos están mal, ¿cuál es la diferencia entre este que está bien, entre el último que está bien y los otros dos? Pues la diferencia clarísima son las existencias, ¿vale? Efectivo y efectivo, están los tres. Deudores y deudores, están los dos últimos. Ahora, existencias solo está en el último, solo está en liquidez, solo está, existencias solo está en el ratio que está bien. Los ratios que están mal, que están por debajo, ninguno de los dos contempla las existencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existencias tengo un montonazo, porque si yo cuando cuento con el efectivo me da por debajo, cuando cuento con el efectivo y los deudores me da por debajo, y cuando de repente añado las existencias me da muchísimo más alto, me llega a dar en un valor óptimo. Pero claro, es que comparado con los dos anteriores es un valor mucho más alto. Vale, pues ¿cuál va a ser el problema clarísimo? Tiene muchísimas existencias y muy poco dinero en efectivo y muy pocos deudores. ¿Vale? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Vendiendo esas existencias. Si yo vendo esas existencias, voy a pasar a tener dinero en efectivo porque las voy a cobrar las ventas,
o deudores porque me las van a dejar a deber. Por lo tanto, se reequilibrarían los tres ratios. Bueno, empresa 4. La empresa 4 es bastante facilita, solo nos dan un fondo de maniobra que es negativo y solo tenemos que comentar eso. Entonces, siempre que el fondo de maniobra nos dé negativo, podemos poner esto, tranquilamente, ¿vale? La empresa se encuentra en suspensión de pagos, puesto que ni con todo su activo corriente, es decir, ni con todos mis recursos a corto plazo, me alcanza para pagar lo que debo a corto plazo. Entonces, en este caso se le aconseja las siguientes medidas. Primera, renegociar la deuda a corto plazo con sus acreedores para convertirla en deuda a largo plazo. Ya lo habíamos dicho antes, no lo voy a repetir mucho más. Pues oye, hablar con el acreedor es a quien yo le debo dinero, ¿no? A hablar con quien le debo dinero y decirle que me dé más tiempo. Pedir préstamos a largo plazo para ir devolviendo los préstamos a corto, no lo repito mucho porque son las mismas de la empresa 2, creo que era. Aumentar los recursos propios, nuevas aportaciones y si es una SA, acciones y vender activos improductivos de la empresa. No me paro, ¿vale? Están en la empresa 2. Siguiente empresa, empresa 5. Ratio de garantía igual a 1. Vamos a recordar cómo se hallaba el ratio de garantía, que es activo partido de pasivo. Es decir, todo lo que yo tengo, ya sea a corto o largo plazo, dividido entre todo lo que yo debo, ¿ok? Bueno, pues está por debajo, ¿vale? ¿Y qué pasa si está por debajo? Está justo en 1. ¿Qué quiere decir que esté justo en 1? Para que a mí esta cuenta me dé 1, ¿qué tiene que pasar? Que el activo que el activo sea igual al pasivo. Si el activo es igual al pasivo, a mí esa división me da 1. Pues 3 entre 3, 1. 5 entre 5, 1, ¿vale? Bueno, explicación o comentario. El ratio de garantía está por debajo de su valor óptimo orientativo. En este caso en concreto es igual a 1. Significa que el activo de la empresa es igual a su pasivo, es decir, tiene el mismo activo total que deudas. Si yo tengo el mismo activo total que deudas, ¿qué tengo? Y quiero pagar esas deudas, tengo que vender todo lo que tengo para pagar esas deudas, porque todo lo que tengo es igual a lo que debo. Entonces tengo que venderlo todo. Para una empresa, evidentemente, esto es un problema, ¿vale? Porque si lo vendo todo no puedo seguir funcionando, ¿no? La empresa, sigo leyendo aquí, la empresa se encuentra muy endeudada, por lo que debería aumentar sus fondos propios, es decir, esos fondos que no se tienen que devolver, que no son deudas. ¿Cómo aumentamos los fondos propios? Nuevas aportaciones de socios, emisión de acciones si es una SA, una sociedad anónima. Las acciones solo las pueden emitir las sociedades anónimas, ¿vale? Renegociar la deuda con acreedores. Aquí no nos vale decirle al acreedor, en vez de pagarte dentro de un mes, te pago dentro de 3 años. No, porque estamos hablando de pasivo total. Es decir, no es que tenga problemas para pagar a corto plazo, es que tengo problemas para pagar a largo plazo también. Entonces, aquí no me vale decirle que me alargue el plazo. Me ayudaría, ¿vale? Eso es cierto. Pero la mejor opción sería decirle, oye, ¿qué te parece si me perdonas esta deuda y a cambio yo te doy acciones de mi empresa? Si algo que era una deuda se convierte en acciones, pasa de ser pasivo a ser fondos propios, a ser patrimonio neto. Por lo tanto, ya no lo debo, ¿vale? Me estoy quitando deudas. Acordaos que los fondos propios, si yo le doy acciones a alguien, está aumentando los fondos propios. Yo luego no le tengo que devolver dinero ni nada, ¿vale? Las acciones es quien tiene una acción, el dueño de la empresa, no hay que devolverle dinero ni nada. Bueno, pues eso es la empresa 5, ¿vale? Empresa 6. Esta empresa nos dice que el ratio de garantía es igual a 4. Como vemos está por encima. Acordaos. ¿Qué significa esto? Que tengo muy poquitas deudas comparado con mi activo, que mi activo es mucho mayor a mi pasivo. Entonces, ¿esto es un problema muy grave? Pues oye, pues no. O sea, nunca dirás a nadie decir, uy, qué problema, soy demasiado solvente. No, no es un problema grave. Pero sí que es cierto que a lo mejor la empresa tiene, estoy leyendo aquí, está manteniendo activos improductivos, ¿vale? A lo mejor tiene furgonetas que no usa, tiene cosas ahí que hacen engordar su activo y que a lo mejor no está usando para nada, ¿vale? Entonces, en caso de existir inversiones improductivas, venderlas. Yo creo que en los ejercicios, en algún ejercicio os he dado una explicación de esto un poco más larga y quizás un poco más difícil, ¿vale?
Entonces, si sabéis de qué soluciones estoy hablando y os gusta más esta, de qué comentario quiero decir, pues quedaos con esta. Siempre que el ratio de garantía esté por encima podemos decir esto. Y repito que creo que os he dado otra posibilidad en los ejercicios. Pues quedaros con la que más os guste, las dos son válidas, ¿vale? Siguiente empresa, estamos acabando ya. Ratio de autonomía financiera 0,3 por debajo. Acordaos que el del ratio de autonomía financiera, fondos propios partido de pasivo total, ¿no? Es decir, estamos comparando dentro de la columna de la derecha del balance, dentro de eso, patrimonio neto más pasivo, estamos comparando justo el patrimonio neto con el pasivo. Es decir, el dinero, la financiación que no hay que devolver con la financiación que sí hay que devolver. Bueno, pues si esto está por debajo de su valor óptimo, significa que yo tengo muchas deudas, mucho pasivo, en comparación con mis fondos propios, ¿vale? Entonces, ¿qué le decimos a la empresa? Tiene un exceso de deudas en comparación con sus fondos propios. Es decir, debería aumentar los fondos propios. ¿Cómo? Con nuevas aportaciones de los socios, emisión de acciones, si se trata de una SA, renegociar la deuda con acreedores ofreciendo convertirla en acciones, ¿vale? Es un poco lo mismo que hemos repetido ya hace unos minutos, no sé en qué ejercicio. Bueno, y por último, empresa 8, autonomía financiera igual a 3, está por encima, ¿qué le decimos a la empresa? Que tiene gran cantidad de fondos propios, o sea, que tiene muchos fondos propios en comparación con la deuda. Eso es bueno, ¿no? Si tú para abrir tu empresa has puesto 60.000 euros y al banco solo le has pedido 10.000, pues es una situación estupenda porque debes poco al banco en comparación con lo que tú has puesto, ¿vale? Pues eso es esta situación. No es un problema grave, ya que significa que tiene una gran independencia financiera, es decir, que no es dependiente de los bancos, se vale por sí misma para financiarse. En esta os digo lo mismo que en la anterior, creo que en algún ejercicio os he puesto una explicación más larga o más, a lo mejor más profunda, ¿vale? Si os queréis quedar con esta, pues quedaos con esta, ¿vale? Que es más cortita, porque si no, la verdad es que esto es complicadillo. Bueno, pues eso es todo, no sé si ha quedado claro, ya sabéis que cualquier duda me la podéis preguntar. Sería interesante que usaseis el foro del aula virtual para preguntar las dudas, porque ahí preguntáis y yo os contesto y todo el mundo puede verlo, entonces a lo mejor todos tenéis la misma duda. Si una primera persona la pregunta y yo se la contesto, los demás solo tienen que mirar el foro para enterarse, ¿vale? Yo sé que no, lo de los foros no os gusta mucho, pero bueno, ahí lo tenéis. Vale, pues esto es todo. Vamos a pasar a otra cosa ya que no sean balances. Algunos me dijisteis en la encuesta que por favor diera también la teoría. En cuanto a ejercicios y demás nos vamos a centrar en la práctica porque tampoco hay tiempo, pero ya que me habéis pedido eso, pues os grabaré algún vídeo con teoría, ¿vale? Según me vaya dando tiempo, pero para que los consultéis quien queráis, ¿vale? No para que hagamos ejercicios ni nada. Bueno, pues eso es todo, chicos. Venga, un beso, chao.